hablando de Israel porque el ejército israelí abatió a Yahya Sinwar, de 61 años, el líder de Hamas, en un enfrentamiento cuerpo a cuerpo en la Franja de Gaza, que además de ser el líder de la organización Hamas, también fue el cerebro del ataque, la masacre que ocurrió el 7 de octubre de 2023, que dejó un saldo de 1.200 israelíes fallecidos. Estamos en contacto con Ronnie Kaplan, vocero del ejército israelí, para conocer más detalles. ¿Qué tal, Ronnie? Un placer. Hola, un gusto, Amanda. Muchas gracias por esta comunicación en un momento tan crucial para el ejército israelí. ¿Qué significa para Israel poder anunciar la muerte de Yahya Sinwar? Significa anunciar la muerte de quien cometió la masacre más terrible de la historia de nuestro pueblo desde la época de la Segunda Guerra Mundial. El asesino en masa que masacró a miles de israelíes y secuestró a cientos de nuestros ciudadanos, que fue eliminado, como decías, el día miércoles. En realidad, ayer lo confirmamos porque su cadáver regresó a Israel y vino a Israel y se hizo una prueba de ADN. Allí fue como cuando confirmamos que efectivamente, y tal como prometimos hacer, cerramos cuentas justamente con Yahya Sinwar, el jefe el líder supremo del Hamas. Y además fue el principal objetivo desde que comenzaron los ataques de Hamas. ¿Cómo fue este enfrentamiento también cuerpo a cuerpo que finalmente permitió esta sensación de alivio también en algún punto en este contexto de un conflicto tan tenso que se está dando y con estos ataques tan reiterados también a Israel? Nosotros y nuestras fuerzas vienen operando hace varios meses en la ciudad de Rafah, una ciudad al sur de la Franja de Gaza que es en el límite con Egipto. Luego de que el mundo nos pedía no ingresar a Rafah, nosotros nos era muy importante porque sabíamos que habían allí muchos secuestrados y sabíamos que Yahya Sinwar y otros architerroristas estaban allí en esa zona, pero empezando por él. En las últimas semanas, diría, hubieron varias operaciones que terminaron acorralándolo, prácticamente restringiendo su movimiento, y en una operación de rutina que comenzó con un combate casi de rutina, diría, entre soldados contra terroristas. Uno de los terroristas con su rostro tapado se va corriendo un poco herido hacia una casa allí en esa zona de Tal el Sultán, que es el barrio dentro de la ciudad de Rafah, y allí un dron nuestro lo persigue, se da cuenta que hay un terrorista en esa casa, es lanzado un proyectil hacia ese terrorista, y cuando nuestros soldados van a identificar el cuerpo, en lo que llaman la jerga militar, limpiar esa casa, se dan cuenta que han llegado efectivamente a Yahya Sinwar. El cadáver va hacia Israel y allí es donde se termina de confirmar en la policía forense israelí. ¿Y cuál es el próximo objetivo, Ronnie? Porque si bien esto podríamos decir que es una victoria para el ejército israelí, uno sabe que tampoco se puede bajar la guardia por lo que hay del otro lado, ¿no? Por lo que es este grupo terrorista. ¿Cuál es el próximo objetivo ahora que pudieron eliminar al cerebro de Hamas? El próximo objetivo del Estado de Israel es que 101 seres queridos que fueron secuestrados en pijama de sus casas hace más de un año regresen a sus familias. Este es nuestro mayor compromiso. Ellos todavía están allí, mujeres, niños, ancianos. Ese es el objetivo central en este momento frente a la Franja de Gaza, en un contexto en el que es muy posible que jamás ya no vuelva a gobernar la Franja de Gaza y que quizás sea el comienzo del día después de Hamas en la Franja de Gaza, luego de la eliminación de su líder supremo, como decíamos, Yahya Sinwar, al tiempo que nosotros seguimos luchando en el límite con el Líbano, en el límite con Líbano y también en incursiones precisas dentro del Líbano contra el Hezbollah. Hace momentos nomás una nueva brigada fue llamada a la reserva en la zona norte para poder completar todas las misiones que tenemos de acuerdo al análisis de la situación, y básicamente nosotros seguimos adelante en el Líbano luchando contra el Hezbollah de tres maneras distintas o con tres tipos de operaciones. Uno son estas operaciones precisas, específicas y muy limitadas en la zona del sur, del Líbano, para remover todo tipo de amenazas inmediatas a nuestra población. Por otro lado, seguimos alcanzando la posición de cabecillas del Hezbollah dentro del Líbano. Hemos alcanzado ya
al menos 11 de 13 cabecillos de la organización, pero sigue siendo una organización con 100.000 hombres, ¿sí? O sea, no es que esté desmantelada ni nada. Y por un tercer lugar, ataques aéreos para disminuir o para, básicamente disminuir la cantidad de arsenal armamentístico que tiene el Hezbollah en el Líbano. Y también tuvieron que reforzar las medidas de seguridad por precaución, ¿no? Sí, efectivamente, ahora en este momento, hace unas horas nomás, ingresaron por la zona del sur del Mar Muerto, al parecer 3 terroristas desde la zona de Jordania. 2 de ellos fueron abatidos, un tercero está en este momento prófugo, al parecer, eso es lo que creemos, está prófugo en este momento dentro de Israel, y allí hay corte de rutas y hay intentos de llegar a él y atraparlo hasta que lo logremos. Eso es básicamente. ¿Cuán importante, Ronnie, es el acompañamiento internacional para el Estado de Israel en medio de este conflicto? Es difícil definirlo solo como un conflicto porque en realidad es una masacre lo que se ha realizado pensando en el 7 de octubre de 2023 en territorio israelí, pero ¿cuán importante es el acompañamiento de otros países en este enfrentamiento tan profundo que ustedes están encarando? Es fundamental, Amanda, porque nosotros estamos luchando contra enemigos que han dicho de forma abierta que quieren borrarnos del mapa. Es decir, personas como Qaradawi, el líder espiritual, que era el líder espiritual de Hamas, es una persona que dijo que hay que terminar la obra de Adolf Hitler, refiriéndose a matar a los israelíes, a los judíos acá en Israel. El ex líder del Hezbollah, Nasrallah, dijo abiertamente que, y prácticamente que abro comillas, es muy bueno que todos los judíos estén en la tierra de Israel. De esa manera podemos hacer mucho más eficiente la solución final contra los judíos, haciendo referencia a la solución final durante la Segunda Guerra Mundial. El mismo Hamas habló de querer conquistar Roma y las 2 Américas. O sea, hay una cuestión acá del radicalismo islámico, tanto sunita como chiita, que están intentando de sacar adelante, de borrarnos del mapa, básicamente, ¿verdad? Obviamente que no lo están logrando, y en la batalla, en la guerra, estamos teniendo mucho más éxito que ellos, pero nosotros, para lograr acá una reconciliación, para lograr acá paz y prosperidad para todos los pueblos de la zona, que es al fin y al cabo lo que desea Israel, es necesario el trabajo constante de la comunidad internacional para que esta locura del yihadismo, esta locura del radicalismo islámico pierda poder en esta zona, se debilite importantemente el eje del mal liderado por Irán, con todos estos tentáculos como el propio Hamas o el propio Hezbollah. Y en eso estamos luchando en el día a día, y es el contexto correcto en el que hay que entender lo que pasó el 7 de octubre del 23, cuando jamás no podría haber llevado a cabo el atentado, la masacre que llevó a cabo, si no fuese por el entrenamiento, la financiación, la transferencia de tecnología por parte de Irán, y no solamente a Hamas, sino que también a otros 7 frentes acá en la zona alrededor de Israel. Qué importante lo que acabas de mencionar también, ¿no? Ese financiamiento, ese acompañamiento, porque a veces uno habla del grupo terrorista como un punto aislado en el mapa que comete este tipo de masacres, pero eso también tiene un sostén, que en este caso, como vos mencionabas, es de parte de Irán. Efectivamente, tiene un sostén, tiene todo un know-how por detrás, ¿verdad? Y toda una ideología islamo-nazista, podríamos decir, por detrás, que es lo que al fin y al cabo nos impuso esta guerra el año pasado. La realidad es que cómo se da el ataque de Irán a Israel hace 2 semanas prácticamente, justamente cuando nosotros, después de un año prácticamente, una política de contención, de una política de seguridad no belicista de Israel contra el Hezbollah, nosotros logramos asestarle golpes muy certeros a Hezbollah, eliminamos a su líder Nasrallah hace prácticamente 3 semanas y media, y increíblemente, entre comillas, unos días después viene Irán y nos ataca. O sea, fíjate que Irán nos ataca a nosotros en el momento en que nosotros asestamos golpes certeros a el Hezbollah, que es el brazo largo de Irán en el límite norte de Israel, que han devastado prácticamente al Líbano, y nosotros hemos anunciado que vamos a responder a Irán en el momento
de la forma y en el sitio que lo creamos más conveniente. La realidad es que es un Irán que si tú no lo haces, ellos comprenden esto como una debilidad. Es decir, ellos ven en ti una debilidad cuando tú no retaliás. Esas son las reglas del juego en un Medio Oriente que a veces no son, no sé si difícil de entender en nuestra América Latina, ya que los clivajes o las rupturas de las sociedades en el Medio Oriente o en América Latina son completamente distintas. Claro. Es un mundo completamente distinto. Y Ronnie, vos mencionabas que el próximo objetivo es la recuperación de todos los familiares que fueron secuestrados el año pasado, de los cuales se perdió el contacto totalmente. ¿Cuáles son los operativos que están llevando adelante desde el ejército israelí para poder recuperarlos a todos ellos y no solamente en un tiempo cercano, sino también sin que corran riesgo, ¿no? Por saber quiénes fueron las personas que los secuestraron, es decir, que no son totalmente impunes, pareciera, que no tienen miedo a nada y la verdad que también terminan generando esa sensación de mucho miedo por lo que les pueda llegar a pasar. Sí, la realidad es que lo que puedo decir abierto, así, público, es que estamos poniendo todas nuestras energías para poder devolverlos, pero no es un tema solamente del ejército, es un tema también de los negociadores, en este caso, es un tema de también político, digamos, ¿verdad? Ahora, nosotros hicimos un llamado muy claro a los terroristas de Hamás de que quien deponga sus armas y devuelva a nuestros secuestrados, le vamos a poder permitir salir y le vamos a permitir vivir en tranquilidad. Pero todo aquel que haga daño a nuestros secuestrados estos días está firmando su sentencia de muerte. Vamos a saldar, básicamente sí, a cerrar las cuentas con él, como demostramos ayer que Israel cierra las cuentas con sus enemigos. Si es en el caso de Sinwar, del Hamás, si es en el caso de Nasrallah, de Aqil, de Muhsen, en el caso de el Hezbollah. Y en eso estamos. Ronnie, muchas gracias por estos minutos y esperemos que en algún tiempo cercano nos podamos volver a comunicar anunciando el fin de los ataques por parte de estos grupos terroristas y que la realidad para Israel sea una mucho mejor después de tanto sufrimiento. Muchísimas gracias. Esperemos un futuro de paz y de prosperidad acá para todos los pueblos, pero para eso tenemos que debilitar todavía más al eje del mal. Muchas gracias. Si te gustó nuestro contenido, suscríbete al canal y activa la campanita. Y si querés ver toda nuestra programación en vivo, entra a www.unifetv.com. Sumate Unife. Sumate un buen día.